Bueno, lo primero, agradeceros, por supuesto, la invitación. Siempre es un placer trabajar con vosotras, con Eurochile, que ya llevamos muchos años de relación, en este caso en el puesto anterior que estaba en otra organización. Actualmente ocupo el puesto de subdirectora general de Sodena, específicamente para el impulso de la sostenibilidad y de la economía circular. Sodena es la agencia de desarrollo de Navarra, de la región de Navarra. Es una organización pública y que realizamos, entre otras cosas, apoyo financiero a las empresas del territorio en diferentes ámbitos o diferentes vías de financiación, con la participación directamente en Subcapital, por ejemplo, entre otras. También hacemos trabajos de captación de inversiones en el territorio. Hacemos como una puerta abierta, ¿no?, a toda empresa que quiera que esté buscando, ¿no?, implantación en territorios. Hacemos pues un acompañamiento individualizado hasta eso para ayudar a las empresas a implantarse en nuestro territorio. Y ahí también es muy importante el trabajo que hacemos para diferenciarnos del resto de regiones, en este caso, ¿no?, empresas que quieran venir a España, por ejemplo, pues para diferenciarnos del resto de regiones. Un criterio propio de diferenciación es los compromisos de sostenibilidad y economía circular, y cómo facilitamos el tema de proveedores con esos criterios y esos principios también. Y otra vía de actividad que tenemos es el desarrollo de la propia estrategia de desarrollo de especialización inteligente del territorio, que supongo que seguramente, de verdad, desconozco, no sé si en Chile actuáis así, pero todas las regiones europeas, si conocéis un poco, tienen, bueno, pues una estrategia o una metodología, mejor dicho, para diferenciarse entre ellas e identificar sus estrategias, sus desarrollos estratégicos, sectores clave de desarrollo y especialización. Y desde Sodena también realizamos ese trabajo, ¿no?, para el territorio, en nombre del Gobierno, en un principio de la Dirección General de Industria, digamos así, y en este caso que se llama Industria, Transición Ecológica y Digital. Y bueno, y el nombre de otras, obviamente, del resto de departamentos, ¿no?, del propio Gobierno de Navarra, porque el crecimiento y la estrategia de especialización, pues bueno, está vinculado es estratégico desde el nivel de gobierno en general. Y bueno, y otra de las acciones que desarrollamos, o dentro justamente, mejor dicho, dentro justamente de la propia estrategia de desarrollo de Navarra, obviamente la transición ecológica y digital es clave. Y dentro de la transición ecológica en concreto, el impulso de procesos y de la transición hacia una economía circular por todos los agentes, pues es una de nuestras prioridades. Y específicamente apoyar a las empresas de todo tipo, industriales y de servicios del territorio, hacia una forma de trabajar de forma más circular, pues es parte de nuestra actividad y la enmarcamos dentro de lo que os voy a presentar hoy, que es la estrategia o la iniciativa, mejor dicho, Navarra Circular, ¿vale? Entonces voy a compartir pantalla. A ver si, no sé si me está dejando elegirla, compartir. Estoy compartiendo esta. ¿La podéis ver? Porque ya a mí no me sale. Está compartiendo, pero no veo. ¿Veis pantalla compartida? Sí, tienes que ponerla en presentación. Vale, vale, pero la veis, ¿eh? Es que a mí no me la marca como que... Vale. Sí, la vemos. Ahora sí, vale, perfecto. Muy bien, pues bueno, disculpad, de tiempo hasta que, porque me gustaría luego preguntas y así, ¿qué plazo tenemos? O sea, ¿cuánto rato tengo para presentar, teniendo en cuenta dejar un poquito para preguntas, si tenéis alguna? No, la idea era, en el fondo, como lo conversábamos, que tú hagas una presentación y después tener el espacio de conversación. Así que yo creo que será una media hora y después dejamos 15 minutos de que te puedan preguntar y tener un espacio de conversación contigo. Vale, perfecto.
Muy bien, pues entonces hasta el 45. Vale, muy bien. Bueno, de todas maneras, en la presentación habrá más información de la que os voy a explicar, pero bueno, así os queda disponible, ¿vale? Os enviaré, por supuesto, la presentación para que podamos avanzar en cualquier de esos aspectos que os parezca de interés y podáis profundizar en alguno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, os presento la iniciativa Navarra Circular. Como veis, es una iniciativa para promover la adopción y la transición de la economía circular, en este caso, en las empresas del territorio. Vale. Entiendo que no es necesario que entre en lo que son las definiciones de economía circular. Lo que sí que quiero que quede claro es que nosotros trabajamos desde la perspectiva de los principios de economía circular como los promueve, por ejemplo, la Fundación Ellen MacArthur. ¿Eso qué quiero decir con esto? Pues que nosotros trabajamos en cosas concretas, pero lo que buscamos es un cambio sistémico de nuestros procesos de producción y consumo y desde una perspectiva regenerativa, ¿vale? Es decir, no solo trabajamos en el enfoque a reducción de residuos, que por supuesto que también, sino que queremos ir avanzando desde el diseño, desde el cambio de hábitos de los consumidores, desde todo el cambio sistémico y incluido, por supuesto, la parte económica, como veréis, la parte en la que el propio Gobierno de Navarra tiene poder de cambio en la economía, que en este caso en concreto es porque tenemos una fiscalidad propia. El régimen foral de la Comunidad Foral de Navarra tiene una fiscalidad propia, lo que nos permite poder trabajar en incentivos positivos, ¿de acuerdo? A nivel fiscal, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, es un cambio sistémico del modelo económico para nosotros, ¿eh? Y intentamos trabajarlo así. Obviamente, como veréis, pues el tema de residuos es un punto muy caliente, es un punto de actuación, es un punto clave, pero como he dicho antes, desde el diseño, desde las perspectivas de regenerativo como agricultura regenerativa, como el flujo de nutrientes regenerativo, ¿de acuerdo? Bajo esa perspectiva es nuestra percepción o nuestro entendimiento en lo que queremos comunicar y transmitir a las empresas en el concepto de economía circular, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un camino largo que aunque esta iniciativa como tal existe desde 2021, más o menos 2022, pues ya llevamos bastante tiempo trabajándolo en el territorio, a la par que, lógicamente, como seguramente conocéis, en Europa y en nivel estatal en España. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, el primer plan de acción de economía circular y los primeros, principalmente también los primeros documentos de publicación de la Fundación Ellen MacArthur, que fueron en 2013, 2012, 2013, con esos informes en los que ponía en valor la creación de valor económico de una economía circular, pues ya empezamos a trabajarlo en el territorio. Pero bueno, ya sabéis que de forma más oficial desde la Comisión Europea pues se empezó a trabajar con el Plan de Acción de Economía Circular del 2015, todo eso ha ido avanzando hasta llegar en 2020 a una estrategia de desarrollo del desarrollo de Europa bajo el marco del Green Deal, del Pacto Verde, y eso conlleva una transición, o sea, que Europa y las empresas en Europa en concreto solo podrán desarrollarse, crecer y comercializar en un marco de respeto a la sostenibilidad y hacia una economía neutra en carbono, ¿vale? Y de ahí vienen muchísimos reglamentos y muchísimos cambios de normativa que afecta a diferentes sectores industriales y, por lo tanto, a nuestras empresas del territorio y los productos que aquí se producen y, por supuesto, que se comercializan. A nivel estatal, ya veis que el inicio un poco de las políticas a nivel de español hacia la economía circular se iniciaron más tarde, ¿no? Un poco a rebufo, a rebote de los primer plan de acción de economía circular de Europa y bueno, pues ese tiempo que se tarda en que los Estados miembros vayan adquiriendo las políticas y los compromisos estratégicos a nivel europeo. Eso, digamos así, voy a ser muy simple, era antes porque se empezaba desde el 2015, pues con cambios normativos, como por ejemplo directivas que se tienen que transponer en los Estados miembros. Eso conllevaba un decalaje en el tiempo. En cambio, ahora, por ejemplo, muchas de las acciones, como por ejemplo veis aquí, que promueven la Comisión Europea, se hace a través de reglamentos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que un reglamento como este, el de inversiones sostenibles como taxonomía europea, al ser reglamento transpone directamente a un reglamento totalmente aplicable en todos los Estados miembros. Eso ha agilizado muchísimo. Se han dejado de hacer
temas más estratégicos, la documentación, digamos, o la información normativa ha pasado de ser estratégico para los Estados miembros, digamos, para que tarden en transferirlo o en transponerlo a reglamentos que van de transposición directa, y eso es muy importante para agilizar las políticas a nivel de Estado miembro, a nivel de país y, lógicamente, a nivel de región, porque a nosotros las regiones, las comunidades autónomas, lógicamente nos empapamos de esa normativa, ¿no? En cualquier caso, nosotros en Navarra, como digo, ya veníamos trabajando, incluso antes del movimiento político en España, en economía circular, y nuestros primeros eventos ya fueron en el 2014, o sea, hace 10 años con eventos de trabajo de dinamizar desde el sector privado. Ya se empezó la dinámica de pedir al propio gobierno que se empezara a trabajar en Navarra Circular, y ya se creó, fue un primer germen que fue el grupo de trabajo, el grupo de economía circular de Navarra, ¿vale? Hablamos hace 10 años, luego obviamente ha venido acompañado de cambios políticos internos y de impulsos normativos que han hecho pues, que Navarra pues, también desde el 2017, con su nuevo plan de residuos, ya incluyera el impulso de la economía circular, y así pues, ha ido desarrollando normativamente pues, el tema de la Agenda de Economía Circular 2030. Un hito importante, por ejemplo, en nuestro caso es la ley foral, solo de Navarra, de residuos, porque es de residuos, y su fiscalidad, lo que nos permite, como he dicho antes, la independencia fiscal, nos permite, por ejemplo, tener un impuesto específico, el impuesto a vertederos que tenemos en Navarra, se recoge y va a una bolsa específica que exclusivamente se utiliza para sacar unas convocatorias de financiación para proyectos de economía circular. Es decir, el impuesto a vertedero en Navarra 100% se revierte en presupuesto para proyectos de economía circular. Eso lo permite nuestra fiscalidad. Esto en otras partes de España puede ser que haya, pero vamos, en general no todas las regiones tienen fiscalidad propia como nosotros. Y bueno, como veis, un avance gradual del compromiso político y normativo de Navarra frente a la economía circular. ¿De acuerdo? Entonces, al final, ¿qué es Navarra Circular, esta iniciativa? Pues es una iniciativa público-privada en el que estamos básicamente dos departamentos específicamente de Gobierno Navarra, que es muy interesante, a diferencia de otras regiones, por ejemplo, que podría ser esto un circular hub, ¿no? En este caso estamos totalmente equilibrados, el Departamento de Medio Ambiente y el Departamento de Industria. Colaboramos totalmente en la iniciativa. Y además también tenemos pues, asociación empresarial involucrada directamente a nivel estratégico, a nivel desde la gobernanza de la propia estrategia. Obviamente, a día de hoy, todo el trabajo técnico que se desarrolla desde la propia iniciativa está financiado con fondos públicos, ¿de acuerdo? Hoy por hoy las empresas no pagan por esos servicios, no hay un copago, no hay actividades privadas, ¿de acuerdo? Si bien hemos dado respuesta a las demandas del sector privado, la iniciativa está financiada hoy por hoy 100% con fondos públicos. Bueno, ¿y qué pueden hacer las empresas? Pues lógicamente las empresas se pueden adherir a esta iniciativa con el compromiso de trabajar hacia una economía circular, y además de tener, digamos, nuestro destinatario objetivo son las empresas, pero además estas empresas trabajamos obviamente con colaboradores clave en el territorio para dinamizar no solo la actividad individualizada de las empresas, sino también, digamos, a nivel territorial, de forma coordinada pues, con los agentes territoriales, o sea, asociaciones del territorio, consorcios que son ayuntamientos de los territorios, los centros de formación, las universidades que hay ubicadas en diferentes territorios, centros tecnológicos, centros de investigación, incluso también un aspecto importante es trabajar con consultoras, porque nutrir el sector de la consultoría en economía circular, que obviamente sigue siendo una carencia, porque esto es el pez que se muerde la cola, como decimos. Si no hay demanda directamente en las empresas por esos servicios, las consultoras no ofrecen el servicio. Si no ofrecen el servicio, las empresas tampoco saben cómo avanzar, y es un poco pues, una línea que tenemos que mover todos en paralelo, ¿no? Las empresas, los agentes del territorio y el sector que le da esos servicios, ¿no? Y los servicios necesarios que se ofrecerían a través del sector de consultoría. Bueno,
ya veis que nos movemos desde un marco estratégico, como es nuestra propia estrategia de desarrollo, la S4, la Agenda de Economía Circular 2030, otros planes y programas a nivel de gobierno como los ODS, como diferentes compromisos, ¿no?, a nivel de desarrollo de políticos que tenemos, obviamente, con la sostenibilidad. Luego, pues movemos un montón de acciones o de herramientas que permiten que esto se nutra a nivel de todo territorio y que se impulse de forma simultánea en el acompañamiento a las empresas. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, las ayudas y subvenciones de Gobierno de Navarra se están implementando en varias de ellas y cada vez más, desde luego, en todas las del Departamento de Industria y en las de Medio Ambiente incluso, que están destinadas a empresas, se dan puntos extra cuando los proyectos son de economía circular, por ejemplo. Entonces, en el momento de clasificar, puntuar a los proyectos que tienen que presentar las empresas, si esos proyectos hablan de economía circular, pues tienen más puntos, por ejemplo, ¿no? También se publican nuevas ayudas específicas, pues como he dicho, por ejemplo, el Fondo de Residuos es específicamente para actuaciones de economía circular, en este caso específicamente hablando de reducción y a valorización de residuos, por ejemplo, ¿no? Luego, obviamente, estamos trabajando en la formación, en crear un ecosistema de técnicos formados de conocimiento y capacitación en el territorio en economía circular. Tanto hay un máster de la Universidad Pública de Navarra, hay una cátedra de economía circular también, y trabajamos pues, con cursos específicos, por ejemplo, con el Servicio Navarro de Empleo, que son el agente público en el que oferta cursos de formación para empleados y desempleados, para estudiantes, especialmente orientado a las empresas. Pues obviamente la formación y también el sector educativo, pues queremos implementarlo desde la educación primaria, ¿no? Estamos trabajando en ello aún. Un aspecto también muy importante para nosotros es nuestro trabajo en redes internacionales y europeas, especialmente, obviamente, en las redes europeas. Tenemos desde nuestra Dirección General de Gobierno de Acción Exterior, también es muy dinámico y estamos trabajando en muchas redes de Europa en este contenido y, por supuesto, encantadísimos de más allá de Europa, como es con vuestro caso, de trabajar con redes internacionales en el impulso de la colaboración dentro del marco de la economía circular. También tenemos, por ejemplo, para ello se inició el trabajo de un catálogo de economía circular de empresas, que luego veremos, en el que se ha ido avanzando año tras año como un catálogo para el business to business. Es un catálogo que lo hemos ofrecido en inglés porque lo que pretendemos es que a esas empresas navarras que están ahí recogidas, que se identifican con ciertos modelos de negocio de circularidad, pues darles un impulso en su puesta en el mercado internacional, ¿de acuerdo? Para que o bien hayan colaboraciones en proyectos de I+D, por ejemplo, en marcos internacionales, o bien por una labor más comercial de que empresas puedan contactar con ellos pues, para solicitar sus servicios o sus productos o incluso implantaciones a nivel internacional. Ese catálogo se inició en 2020 y desde entonces pues tenemos está actualmente la última revisión, que sería la 4ª edición del catálogo. ¿Qué tenemos también? I+D+I, líneas de financiación de proyectos de I+D+I con los centros tecnológicos, con empresas, a través de proyectos europeos. La transición hacia la economía circular son temas prioritarios y se sacan líneas de financiación específicamente en esa temática. También trabajamos en el tema de finanzas sostenibles, en este caso desde SODENA, como he explicado inicialmente, somos la entidad pública de apoyo financiero a las empresas y tenemos ahí obviamente una prioridad para financiar y apoyar a las empresas que puedan demostrar su circularidad y sostenibilidad en sus modelos de negocio y también en la atracción de este tipo de empresas. En el emprendimiento tenemos el Centro de Innovación de Navarra, que es CEIN, y que trabajan en emprendimiento en economía circular, emprendimiento verde y de forma transversal en todos los sectores como el sector agroalimentario, energías renovables, sector salud. Se les brinda esa perspectiva de que todas esas emprendedores, personas emprendedoras y emprendimientos siempre tengan en consideración el modelo de negocio hacia la circularidad y la mayor sostenibilidad posible desde abajo, desde el diseño, desde el emprendimiento. Y, por supuesto, pues todo el tema de sensibilización para todo el sector industrial y para también la parte de consumidores, ciudadanía, usuarios,
bueno, y vinculado pues obviamente a actividades de sensibilización y en este caso en concreto de forma coordinada con lo que sería la Oficina de Prevención de Residuos y de Economía Circular, que tiene acciones concretas de sensibilización en esta línea, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuántas empresas tenemos adheridas? Bueno, pues vamos increciendo, pero bueno, en el momento de este análisis ya veis que teníamos ya 111 empresas adheridas, veis la disparidad de sectores, tenemos de todo tipo. Hemos abierto a todas las empresas interesadas a adherirse y tenemos pues un mix aunque es más importante el sector de agroalimentación, el sector automoción, y también el sector, bueno, gestión de residuos, por supuesto, y el sector turismo y hostelería. ¿Por qué? Pues porque somos un área, una región también muy turística, tenemos nuestro impulso turístico es importante, somos una región muy de muchos espacios naturales y, bueno, y realmente con atracción turística. Y luego además en concreto porque con políticas europeas y con los fondos de restauración y de recuperación europeos ha habido una línea muy importante hacia el sector turístico. Se han conseguido muchos fondos para que el sector turístico sea sostenible y, bueno, y lógicamente el tema de la transición hacia la economía circular en el sector turístico también para nosotros es muy importante. Y luego además también tenemos estos colaboradores, ¿no?, que también van creciendo, con lo cual estamos involucrando en el diseño de nuestras acciones y en la implementación de nuestras acciones con las empresas, pues por ejemplo con los clústeres y asociaciones industriales, que son obviamente los que representan a las empresas y los que también trabajan directamente con ellas para que la transición sea conjunta, ¿no? Y también animamos a los propios clústeres a tener en su propia estrategia de clúster pues acciones concretas de impulso a la circularidad en colaboración con Navarra Circular. A ver, aquí. Vale, ¿qué objetivos tenemos a 2025? Pues bueno, ya veis que tenemos el objetivo de contar con al menos 200 empresas adheridas a la iniciativa, que ya las tenemos, por cierto, ya tenemos 200 empresas adheridas a día de hoy, con lo cual, bueno, pues ya hemos cumplido el objetivo en 2024 a 2025, supongo que lo ampliaremos un poco en esta revisión actual que estamos haciendo de objetivos. Entre todas las empresas adheridas que realicen al menos 75 proyectos de economía circular individuales o colaborativos en diferentes temáticas, aquí había una propuesta de trabajar en ecodiseño, reducción de la demanda de recursos o de emisiones, reducción y gestión de residuos y eficiencia de procesos y servicios. Vale. En este caso, los proyectos que estamos cuantificando aquí son más reducidos, no hemos llegado al objetivo, pues porque obviamente el acompañamiento, ¿no?, el client journey, el cómo asesoramos a las empresas en este año y medio, 2 años, ha sido el boom de informar a empresas de que se adhieran y ahora gracias a las financiaciones de proyectos europeos, las financiaciones de proyectos de gobierno, como hemos visto, y esas convocatorias que hay de la industria, por ejemplo, bueno, pues hay que trabajar en esos proyectos, ¿de acuerdo? Y entonces ahora estamos en la fase, lógicamente, de maduración hemos hecho diagnósticos, luego veremos, y dentro de esos diagnósticos identificar sus prioridades de las empresas y poder trabajar en esos proyectos, pues es el gran reto que tenemos en este año y medio hasta llegar a 2025, implementar en proyectos concretos. Dar formación dirigida a empleo a 200 estudiantes, formar también a personas trabajadoras, tanto de la administración pública como de empresas privadas. Es muy importante la formación a personas trabajadoras de la administración pública, por muchísimos motivos, obviamente por los propios compromisos que tienen adquirido el propio Gobierno de Navarra y todos sus departamentos en esta temática, pero también sobre todo pues porque son agentes que, como he dicho antes, hay muchas ayudas públicas que están vinculadas al desarrollo y tienen puntuación favorable para proyectos de economía circular o incluso convocatorias específicas de proyectos de economía circular. Y como muchos de vosotros sabréis o os encontráis en esta problemática, definir qué es y qué no es economía circular cuando estás trabajando en proyectos industriales, pues a veces no es tan fácil. A veces no es fácil puntuar, poder rascar más allá de lo que sería, por ejemplo, un proyecto de mejora de un residuo, ¿no?, para decir efectivamente esto es economía circular y no es una gestión convencional de una gestión de un residuo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son aspectos técnicos ya
más profundos y que es necesario que las empresas públicas y sus trabajadores y porque, por supuesto, el propio gobierno pues sepa de qué estamos hablando y pueda valorarlo técnicamente en su elaboración de las propuestas recibidas, por ejemplo. Y luego también analizar y diagnosticar 6 cadenas de valor como mínimo. Aunque es muy complicado, nosotros también estamos trabajando dentro de nuestro territorio, de nuestra región, analizar el flujo de recursos vinculados a 6 cadenas de valor. Lógicamente, para nosotros en los sectores alimentario, automoción, energías renovables, Navarra fue pionera hace 20 años en la implantación de renovables en todo el Estado español y en parte de Europa, con lo cual, bueno, tenemos muchísimo sector de renovables, por ejemplo. Bueno, pues es prioritario para nosotros saber qué está pasando en nuestras empresas, en nuestras cadenas de valor o en la participación de nuestras empresas en esas cadenas de valor respecto al flujo de recursos, aunque bien es cierto que es difícil actuar, ¿no? Porque al final pues las cadenas de valor son globales, bueno, los recursos no son propios, y queremos impulsar, por supuesto, la remanufactura, la reparación, la recuperación, obviamente, de esos recursos y esos materiales en nuestro territorio, pero bueno, pues bueno, son trabajos complejos, pero al menos tener ese diagnóstico, esas gafas de qué está pasando con esos flujos en nuestro territorio para ciertos productos finales o ciertas cadenas de valor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí veis un poco el seguimiento. Como he dicho, nosotros, bueno, mirad, esto del número de empresas adheridas era final 2023, teníamos 111 al principio de 2024 hemos tenido, de aquí a abril, o sea, de enero a abril, hemos tenido muchísimas demandas que ya hemos llegado, como he dicho, a los 200, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estamos ahí, tenemos mucho trabajo por delante en este año y medio y así vamos a hacer, justamente estamos este mes de abril, estamos trabajando y vamos a tener sesiones colaborativas con todos los agentes de Navarra Circular, los colaboradores y con empresas para redefinir el plan de acción de 2024-2025 para poder llegar a estos objetivos de trabajo de forma colaborativa con ellos. Bueno, ¿qué hacemos en Navarra Circular? Pues bueno, ¿qué se ofrece a las empresas? Pues bueno, todo lo tenéis en la web de Navarra Circular, tenéis abierto, por supuesto, la información en los links correspondientes. Se hacen asesoramientos, se resuelve dudas sobre economía circular que puedan tener las empresas. Es como una oficina de atención, de puerta única, para preguntar sobre temas de economía circular, tanto de los servicios que ofrecemos desde Navarra Circular como otros proyectos que pueda haber de Navarra Circular y que pueden servir para apoyar a las empresas, por ejemplo, externos. También realizamos diagnósticos en economía circular. Se ha realizado 100 y pico diagnósticos en empresas individualizados para identificar sus retos y sus oportunidades. Impulsamos proyectos colaborativos desde las agentes territoriales, asociaciones, clústeres, por ejemplo, y colaboración entre empresas, entre sí mismas, entre varias empresas, como por ejemplo a través de proyectos de I+D+I. En tema de certificación, bueno, impulsamos, tenemos un listado, ¿no?, de certificaciones vinculadas a producto y servicio o proceso que permitirían a las empresas avanzar. Nosotros no difundimos ninguna ni tenemos una certificación propia, por supuesto, pero sí que damos a conocer las certificaciones que existen en el mercado para las empresas que estén interesadas. Impulsar el acceso al talento, a las empresas que busquen personal para poder implementar la economía circular, pues estamos trabajando en un catálogo de estudiantes y de perfiles profesionales para el talento en las empresas, en la transición hacia una economía circular. Trabajamos en dar formación, como ya habéis visto. Impulsamos grupos de trabajo entre empresas en ciertas temáticas. Ofrecemos información especializada y luego, por supuesto, también todo el tema de comunicación, webinars, eventos formativos sobre nueva normativa y bueno, y varias herramientas un poco para apoyar a las empresas en esta transición. Bueno, como he comentado, el asesoramiento personalizado puede ser online o puede ser presencial. Es importante tener un cara a cara, un servicio directo donde poder hacer las consultas. Aquí tenéis un poco las temáticas de las consultas que hemos recibido hasta el momento. Pues bueno, sobre todo recursos y residuos, ya veis, menos de ecodiseño, bueno, pues un poco legislativo,
poco suponemos que tenéis un poco las mismas dudas y temáticas, pero residuos y recursos, eso es la clave, ¿no?, de todo esto. Como he dicho, tenemos un programa de diagnóstico para empresas individualizado, con su parte de diagnóstico, definición de una hoja de ruta en los pasos que pueden seguir las empresas, que luego pues intentamos orientar todos los recursos públicos que hay para que puedan ejecutarlo. Como he dicho antes, esas empresas luego ya tienen la hoja de ruta, al menos tienen identificado una serie de temas prioritarios y luego esos temas prioritarios pues pueden solicitar ayudas al Gobierno de Navarra para proyectos de I+D, para proyectos colaborativos con otras empresas y a través de fondos públicos y líneas de financiación, pues pueden solicitar tener financiación para poder desarrollarlos o, lógicamente, los pueden desarrollar por sí mismas con un apoyo técnico paralelo de consulta de ejecución, por ejemplo, ¿no? Y luego ayudarles a identificar los criterios de medición interna también dentro de las propias empresas, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis un poco más desarrollado lo que sería un poco el client journey, ¿no? Un poco la empresa entra, firma un compromiso, confidencialidad absoluta. Es importante esto porque, como he dicho, ¿no?, al final aquí participan el Departamento de Medio Ambiente, el Departamento de Industria, pero las empresas pueden estar por seguro que nada de la información que pueda surgir vinculado a diagnósticos y así, pues bueno, se utilizará en ningún otro ámbito que no sea, obviamente, apoyarles hacia una transición. Aquí el objetivo es el ayudar a mejorar. Y hay empresas que tienen retos más claros, otras menos, y bueno, obviamente hay una confidencialidad y un tratamiento de datos totalmente interno de las empresas para su mejora continua. Nosotros somos un centro de recursos, les ayudamos, les apoyamos y orientamos la financiación y ponemos en contacto para que las empresas puedan avanzar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis un poco más detallado los contenidos, por ejemplo, del diagnóstico y los beneficios que son para las empresas que participan, ¿no? Pues obviamente tienen una primera sesión o, bueno, pues conocimiento técnico. En este caso se estaba desarrollando, hasta el momento se ha desarrollado con asistencia técnica externa, esos diagnósticos, es una consultora especializada para que le ayude a las empresas a trabajar la temática, ¿no?, a presentar sus retos y ayudarle a identificar sus puntos de mejora, ¿no?, más prioritarios o más urgentes. Y bueno, y al final también, lógicamente, impulsar la colaboración y la cooperación entre empresas del territorio, pero cuando no se pueda o cuando se busque otras cosas, pues fuera del territorio también. Por eso también es importante la participación de Navarra Circular como organización y como iniciativa en las redes europeas, en redes con otros proyectos, pues porque la solución a veces no está en el propio territorio, sino que está más allá, ¿no? Tenemos que trabajar. Aquí tenéis un poco el esquema de lo que recibe la empresa, ¿no?, del informe que recibe, un poco los contenidos en ese diagnóstico. Y aquí pues un poco perfiles de empresas que en tamaño, que se han diagnosticado. Aquí en este momento los resultados que os pongo son bueno, en ese momento, como he dicho, en estos últimos meses se ha venido avanzando bastante en los diagnósticos y bueno, a día de hoy hay más. Pero bueno, en un principio también para nosotros es importante el tema de la distribución en nuestro propio territorio de esos diagnósticos, porque en Navarra pues tenemos la capital en el centro de la región, el desarrollo industrial es muy importante, obviamente, en la propia comarca de Pamplona, de la capital, que son, como veis aquí, el área metropolitana, digamos, de la capital, pero también es importante que seamos capaces, por cohesión territorial y por atención a múltiples sectores, que seamos capaces de ir más allá de lo que sería la capital y llegar a todo el territorio. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Ribera de Navarra es un sector prioritariamente agroalimentario, ahí están las industrias agroalimentarias y que luego, bueno, pues el tema de renovables pues puede estar distribuido en todo el territorio. Bueno, gracias a esos diagnósticos identificamos las buenas prácticas que realizan las empresas y bueno, vamos siempre actualizando, ¿no?, y viendo dónde están sus mejores prácticas, ¿no? Bueno, cosas que ya están haciendo las empresas que son economía circular y que quizás no las habían identificado previamente y que nosotros con el diagnóstico ayudamos a identificar qué están haciendo ya bien las empresas. Esto también nos sirve luego para las sesiones colaborativas entre empresas, poder hacer sesiones de intercambio de buenas prácticas, por ejemplo, ¿vale?
de forma que incluso dentro del mismo sector empresarial, aunque las empresas sean competencia entre sí, pues puedan estar hablando a nivel estratégico de otros temas e intercambio de buenas prácticas, más allá de lo que es proceso, por ejemplo. También, obviamente, lo utilizamos para identificar barreras y necesidades de las empresas. Bueno, ya veis, como siempre, ¿qué necesitan las empresas? Pues prioritariamente ayudas y subvenciones. Vale, perfecto. Pues Gobierno de Navarra dice, ya que ya estamos orientando, dinamicemos esos fondos que ya existen para que sean cada vez más solicitudes en economía circular, ¿no? Necesitan formación, pues ya estamos trabajando en ofrecer cursos formativos y módulos de economía circular específicos, como he dicho antes, con el servicio Navarro de Empleo, para que la empleabilidad en Navarra esté capacitando a técnicos para luego ir a empresas y trabajar como gestores de cambio hacia la circularidad. Tema de recursos humanos, clave también, seguro que estáis en la misma situación. Nosotros tenemos una carencia de mano de obra en general, es el problema número uno para las empresas. Por lo tanto, en economía circular más. Pero es que el tema de recursos humanos estamos en una situación realmente crítica, ¿eh? Por lo tanto, nosotros tenemos personal cualificado bueno, y con estos contenidos, ¿no? Conocer los requisitos legales, como he dicho, a nivel europeo, ya sabéis, tenemos muchísimos cambios normativos en estos últimos años que aplican a muchísimos productos, materiales, sistemas, el sector logístico que afecta a toda la industria. Bueno, le llamamos el tsunami normativo europeo y tenemos que saber traducirlo para las empresas. En eso utilizamos las webinars, las sesiones técnicas en legislación, por ejemplo, y luego, lógicamente, también vigilancia estratégica, ¿no? ¿Qué viene de nuevo? Tecnologías innovadoras. Para eso también tenemos a los centros tecnológicos participando y presentando también sus avances, ¿no? Y proyectos de I+D+I, obviamente, más innovadores para que la empresa pueda ir en esa línea, ¿no? Como he comentado antes, el catálogo de empresas navarras en la transición hacia una economía circular está a punto de publicarse el de 2023, estaba en edición aquí. De todas maneras, en este link tenéis siempre el último catálogo actualizado. Si esperáis unos cuantos días saldrá publicado este de aquí. A día de hoy está publicado el del año anterior. Y es un catálogo, o sea, al final recoge empresas concretas y modelos de negocio concretos. Os animo a revisarlo en detalle y poder identificar ahí potenciales colaboraciones entre empresas de vuestro territorio y navarras, que ojalá pudiera ser el inicio de semillas colaborativas, aunque estemos lejos, hay muchas cosas en las que podemos colaborar y en el business to business, ¿eh? Y luego también para nosotros será importante recoger en el propio catálogo unos conceptos iniciales en los que se presenta qué es la economía circular, qué son los modelos de negocio de economía circular. O sea, que este propio catálogo también sea inspirador y que aporte conocimiento técnico a las empresas de qué es qué es la economía circular y cómo se presenta en los procesos y en los modelos de negocio, en la creación de valor y en el negocio, porque todo esto es economía y hay que identificar dónde está la creación de valor y la captura de valor. Y aquí pues esperemos que sean inspiradoras para las que están recogidas para otros. También es cierto que nada es perfecto, ¿eh? Tenemos empresas que trabajan ciertas cosas en economía circular y otras no. Aquí lo que pretendemos recoger son como buenas prácticas, como, ¿de acuerdo?, ideas positivas, ¿eh? No hay nadie circular 100%, aunque sí que hay modelos de negocio que son nativos, pues, que se dedican a la reparación, a la remanufactura, al reciclaje, ¿de acuerdo? Por supuesto, hay modelos de negocio, pero siempre hay una mejora continua en sus procesos que tienen que mejorar, por supuesto. Los grupos de trabajo, se ha iniciado, por ejemplo, un grupo de trabajo en remanufactura para automoción. Tenemos 5 grandes empresas en el territorio que son de procesos de remanufactura y entonces, bueno, pues colaboramos con ellos pues para identificar dónde está, en qué les podemos ayudar hacia la circularidad, hacia impulsar su modelo de negocio de forma colaborativa. Obviamente compiten entre sí ellas, pero luego tenemos que saber ser capaces en Navarra Circular de ser el punto de encuentro para la colaboración, incluso dentro de la competencia, de la competitividad, de competir entre empresas. ¿De acuerdo? También estamos en el tema de ecodiseño y en el tema de plásticos.
Y luego, pues información especializada en elaboración, como he dicho antes, el tema de cadenas de valor, materiales críticos, buenas prácticas y luego la formación y proyectos dentro de la propia cátedra de Economía Circular de la Universidad Pública de Navarra, pues poder desarrollar proyectos vinculados con la universidad. Aquí os dejo listado, por ejemplo, de convocatoria de ayudas públicas. Si por vuestra parte os animáis a trabajar con los agentes públicos de vuestro territorio que estén diseñando ayudas a empresas y queráis transferir buenas prácticas, echar sobre las ayudas que hay aquí, de cómo estamos puntuando proyectos de economía circular, cómo seleccionamos, cómo ponderamos, qué tipo de ayudas tenemos exclusivas para economía circular. Totalmente encantados desde el Gobierno de Navarra poder ayudaros a que esas líneas, que seguramente vosotros ya tenéis, porque ya sé que estáis trabajando muchísimo, pues bueno, poder poner un poco en común y colaborar en lo posible dentro de lo que es la financiación pública hacia la economía circular y la convocatoria de ayudas, ¿de acuerdo? Lógicamente, inspiramos a través del ejemplo. En los eventos siempre llevamos ejemplos, eventos de difusión, en los territorios, por ejemplo, entre ellos, estos son diferentes territorios de Navarra, Sakane Garatzen trabaja en el norte, Eder trabaja en el sur, la SEME trabaja en el oeste. Obviamente, entre ellos mismos también hay intercambio continuo de conocimiento y de proyectos en diferentes territorios para nutrir a toda Navarra en su conjunto y por diferentes especialidades que tiene cada territorio. Y bueno, luego también es muy importante para nosotros, como ya he dicho, la proyección exterior. Y por ello participamos en ferias y congresos. De hecho, la semana que viene estamos en Bruselas en el evento de la European Circular Economy Stakeholders Platform, que anualmente hace una conferencia en Bruselas y que este año además está conjuntamente con el World Circular Economic Forum, Economy Forum, que promovido por Sitra Finlandia, que lo hacen la semana que viene ambos juntos en Bruselas. Ahí estamos y estamos justamente nuestra directora general de Transición Ecológica está allí presentando el ejemplo de Navarra Circular al resto de participantes en esas sesiones, que son cientos, además hay online, yo creo que aún os podéis inscribir si os interesa online, y se va a estar presentando pues, esta iniciativa Navarra Circular como una buena práctica a nivel de territorio europeo. Y luego, pues, proyección exterior, como por ejemplo con la propuesta que ya puedo confirmar que ha sido, ya más que una propuesta, es un proyecto aprobado. Desde el Gobierno de Navarra, somos líderes en el proyecto Regional Innovation Valleys, un proyecto en el que participa toda esta serie de socios europeos, en las que vamos a trabajar los Circular Economy Innovation Valleys. Vamos a trabajar por valles de innovación, vamos a lanzar convocatorias públicas con fondos públicos para financiar proyectos colaborativos entre empresas de las diferentes regiones europeas. Eso ya es triple salto mortal, es la colaboración entre regiones europeas en el que los proyectos se financian con fondos públicos compartidos y bueno, realmente un reto en el que Navarra es líder de proyecto, un proyecto a 5 años, muy importante. Bueno, aquí tenéis la web y en un principio hasta aquí es lo que quería explicar. En cualquier caso, os he incluido anexos para que luego podáis revisar, pues que explican un poco más en detalle, ¿no? Más descripción del contexto estratégico nacional y europeo y el contexto estratégico regional. Eso es el Departamento de Industria y Transición Ecológica y Digital, y el Departamento de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, bueno, pues cómo han ido avanzando también, ¿no?, en sus propias políticas, el tipo de ayudas a empresas y bueno, las ayudas que tenemos un poco más descritas de impulso y de apoyo desde los departamentos a la transición. Y bueno, yo creo que esto es un poco resumen de todo. Voy a cerrar, a ver si soy capaz de cerrar, compartir. Sé que he hablado muy rápido, que es mucho contenido, pero espero haber dado una idea de todo lo que hacemos y cómo intentamos ayudar a las empresas y sobre todo nuestra voluntad de colaboración a nivel territorio, a nivel político territorial y de normativa y de ayudas, pero sobre todo también a nivel empresarial,
de cómo podemos crear puentes, ¿no?, entre esos emprendedores y esas empresas que están trabajando en la transición hacia una economía circular, aunque estemos lejos en nuestros territorios. Ojalá podamos impulsar el business to business y las colaboraciones en esta temática. Y nada, encantada de poder dar respuesta a vuestras preguntas. Muchas gracias, Monse, por la presentación. Ahí dejo abierto el micrófono a los participantes porque me imagino que tendrán preguntas. Ahí Cristian Morales tiene la mano levantada. Eh, bueno, buenos días a todos. Gracias, Monse, por la presentación. Felicitaciones por el trabajo, porque son muchas áreas las que logran integrar dentro de lo que están haciendo ahí en Navarra Circular. Te quería preguntar sobre algo que mencionaste al final. ¿Cuál es tu opinión, como en dos partes? Una, en el trabajo que ustedes hacen en la elaboración de hojas de ruta de economía circular para la empresa. Primero es, y después tienen un seguimiento. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la implementación que las empresas hacen después de las recomendaciones acerca de que se puede levantar en la hoja de economía circular? Y digamos, en esa derivada también, eh, se han logrado colaboraciones entre empresas, quizás no tanto empresas emprendedoras, sino que dentro de las mismas empresas ya de cierto tamaño, para implementar estrategias de economía circular en Navarra. Eso. Gracias, Cristian, por la pregunta. Sí, efectivamente, una cosa es el diagnóstico y luego otra cosa es la implementación, ¿no?, o definición de un plan de acción, y luego otra cosa es la implementación. Aquí hay como varias situaciones. La situación, digamos, más facilitadora para la empresa es cuando ese plan de acción recoge avanzar en ciertos temas que además, por ejemplo, se pueden financiar con ayudas de Gobierno Navarra, como por ejemplo a través de proyectos de I+D+I. Entonces, que aunque son cambios principalmente de intentar identificar mayor valorización de residuos, por ejemplo, pero que siguen estando fuera del mercado. O sea, es decir, aún necesitan I+D+I. ¿Aquí qué tipo de empresas solemos tener? Pues mucha industria agroalimentaria, por ejemplo, que a partir de subproductos o mermas de proceso de alimento, ¿no?, pues son capaces de buscar con centros de I+D+I valorizaciones posibles. Pues, por ejemplo, tenemos empresas de producción de aceite que a partir del residuo de las partes de la aceituna, pues trabajan con centros de I+D+I para poder rescatar temas enzimáticos y temas muy de biotecnología, digamos así, para luego que estos sean nuevos ingredientes para otros, por ejemplo. Entonces, hay algunas que están todavía en la I+D+I para poder identificar el mayor valor y hay algunas que son capaces ya de producir un producto en el mercado. Aún así, la que es capaz de producir un nuevo ingrediente para el mercado, luego se las ve y se las desea en el mercado internacional. Porque claro, quiero decir, si tú pretendes sustituir un ingrediente con un nuevo ingrediente que proviene de un subproducto, un residuo, o sea, luego ya el market, entras ahí al market internacional y ahí pues lógicamente es difícil porque el sistema económico o las empresas, pues si es más caro, lo de siempre, si vamos a precio, pues tal. O sea, luego ya está la realidad del mercado para muchas cosas, ¿vale? Pero el que existan ayudas del propio gobierno para poder avanzar en esas identificaciones de oportunidad, en estudiar, en realizar análisis de viabilidad técnico-económica de retos identificados. En el caso de, por ejemplo, introducción de materias primas secundarias, ¿no?, el poder ir metiendo plástico reciclado en su producto, por ejemplo. También hay líneas para eso y volvemos luego a la realidad real. Pues resulta que, por ejemplo, pues si mete material plástico reciclado, ¿no?, es más frágil el producto y cómo llegan realmente a implementar eso en un producto final que llega al mercado, pues es a largo plazo, ¿vale? Pero luego, o sea, en concreto, del plan de acción a ejecución concreta, luego se lleva a concreción, pues igual una acción en concreto. O sea, quiero decir, y que luego eso lleva su tiempo, o sea, los cambios
no son rápidos, los cambios son muy paulatinos y sobre todo cuando estamos hablando de cambios en proceso o en producto. Esto es un largo camino, pero sí que damos las vías para ir trabajando, tirando de ciertas cosas. ¿Qué otros momentos hay en los que sí que son cambios más rápidos? Pues cuando tu cliente, gran empresa generalmente, te pide cosas sí o sí. Entonces eso ya no hace falta que tengan ayudas de Gobierno de Navarra. Eso ya si tu cliente, si tu gran cliente, si la multinacional cliente te tira, eso ya son cambios mucho más rápidos, ¿no? Y más estratégicos de la empresa y la empresa avanza mucho más rápido. Pero a día de hoy es un camino largo. Una cosa es lo que identificamos en el papel, en el plan de acción, y otra cosa es luego lo que la empresa puede ir hacia adelante. O sea, realmente no vamos a decir que esto genera cambios rápidos y drásticos en nuestros flujos. Pues no. Lo que pasa es que cada empresa a nivel individual necesita trabajarlo poco a poco. En muchos de los casos es poco a poco. No sé si te he dado respuesta. Sí, sí, totalmente, gracias. El tema para nosotros es orientar los incentivos. Que todo lo que tengamos lo orientemos hacia ahí. Porque si no, bastante está desincentivado en el mercado esta transición. Entonces, nuestros incentivos, orientarlos bien, en positivo. No sé si tienen más preguntas. De todas maneras, Monse, como decía, nos va a pasar la presentación, nosotros se la vamos a enviar, ahí están todos los links, toda la información que mostró, y si necesitan más información, contacto con ella, etcétera, súper disponible también a orientarlos directamente. Eso es. Y bueno, yo os animo desde, que supongo que ya lo hacéis, ¿no? Pero desde el sector privado a presionar al sector público para que vaya asumiendo eso, lo que os he dicho antes, orientar en incentivos. O sea, no sé, por lo menos en nuestro caso aquí, el sector público es muy permeable a las voluntades del sector privado, mucho. Entonces, si hay dinamismo en el sector privado, si el sector privado solicita ciertas cosas para avanzar, entiendo y espero que el sector público allí también sea permeable a esas solicitudes y hay herramientas públicas para poder apoyar. Entonces, que entre todos pues se definan cuáles son las prioridades y que haya una colaboración público-privada real de orientar al cambio y que facilitar a la empresa privada que lo necesita los recursos posibles para poder trabajar, porque los cambios pues, son complejos. Así que os animo a eso y desde luego a que si nos queréis poner en contacto con las organizaciones públicas que creáis prioritarias para poder, no sé, transferir conocimiento o experiencias, pues encantados también. Muchas gracias. Perfecto. No sé si alguien más, comentarios, preguntas, dudas. Buenísimo. Muchas gracias, Monse. Seguro que vamos a estar en contacto más específico, sí, y permanente contigo. Ahí las empresas también, me imagino que después van a ir viendo la información con más detalle y nos pedirán ciertas cosas. Así que muchas gracias por todo y estamos en contacto para futuras colaboraciones. Perfecto. Que paséis buen día. Gracias. Igualmente. Gracias a todos. Gracias. Gracias.